¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Vamos a platicar con Ariel Rodríguez Curi por una serie de publicaciones que se han venido dando en torno a la figura de José Goldenberg y distintos cuestionamientos que ha hecho, por supuesto, nuestro querido historiador del Colegio de México. Mi querido Ariel, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Sí, muy bien, aquí estamos. Oye, a ver, platícanos un poco. Yo he estado muy pendiente del caso, he estado leyendo precisamente lo que tú has publicado, todo eso, la respuesta o supuesta respuesta, si me lo permites, desde mi punto de vista que dio el doctor Goldenberg. Pero, ¿de qué viene? ¿Cuál es la historia? ¿Por qué se origina esta historia? Mira, yo originalmente publiqué en Nexos, donde he venido publicando hace más de 10 años, una nota, que ni siquiera es un ensayo muy extenso, que se llama Los intelectuales públicos y la pastoral democrática, Ujú. donde hago una crítica, no es la primera que hago, a la manera en que los intelectuales públicos han asumido o han enfrentado o han encarado o han criticado incluso tanto en su momento al gobierno de López Obrador como ahora el de Sheinbaum. Lo que yo señalaba ahí es que parten de una premisa que quieren hacer pública, socializar, digamos, y es que venimos de lo que yo llamo una pastoral democrática, un lugar donde funcionaban todas las cosas armónicamente y que los dos últimos gobiernos lo que han hecho es corromper, distorsionar esa pastoral democrática que en la que habitábamos todos los mexicanos y lo único que han causado son problemas, vamos a decirlo así. Por supuesto que el argumento de ellos, como el mío, podría ser un poco más elaborado. Ese primer ensayo provocó una muy fuerte reacción de Waldenberg. Yo no menciono ningún nombre en el primer ensayo, pero él contestó, le quedó el saco, digamos, y decidió contestar, y me critica por varias razones. Una, que no pongo atención a las agresiones contra la democracia hoy, aquí y ahora, de parte del gobierno de Sheinbaum, y hablo de la pastoral democrática, digamos, como si no fuera sido cierta, como si no hubiera existido, y etcétera, etcétera, ¿no? La otra cosa es que somete, porque lo hace público el documento Woldenberg, un cuestionario de 8 o 10 preguntas que dependiendo si las contestabas sí o no cada una de las preguntas, quedabas en el equipo de los demócratas o en el equipo de los no demócratas, ¿no? Yo me negué a responder en esos términos, por supuesto me negué a responder el cuestionario, porque me parecía que no tenía jerarquías internas el cuestionario, ¿no? Es decir, se hablan de elementos inmediatos, que los tenemos pegados a las narices, y de elementos mediatos, ¿no? Que están más alejados, pero también de elementos que importan más que otros. Y en mi respuesta a esa primera respuesta de Waldenberg, mi contrarrespuesta fue, hablemos de lo que importa, y de lo que importa es la representación política. ¿No? Porque la primera propuesta de reforma electoral de López Obrador en 2022 tenía que ver con un replanteamiento histórico de la manera de conformar la representación política, es decir, las cámaras. López Obrador planteó un sistema proporcional por estados, ¿no? Donde los partidos tuvieran una representación directa en el Congreso Federal de acuerdo a los porcentajes que obtuvieran en cada estado, lo cual hubiese dado otra legitimidad al sistema electoral porque para empezar se acabarían los diputados uninominales y la necesidad de gestionar electoralmente los distritos, que sabemos que son 300 y que es muy caro, por cierto, muy caro, ¿no? Acá lo que se tienen que contar son los votos para efectos de construir porcentajes por estado. Y me parecía a mí en su momento que este era un primer paso, y me sigue pareciendo ahora, que es un primer paso para otro tipo de representación política en México que tiene que ver, que tuviera que ver con la proporcionalidad, no con los distritos. Y eso permitiría que, por ejemplo, el problema de la sobrerepresentación prácticamente desapareciera del mapa, porque cada partido estaría representado en un número o en un porcentaje similar a los votos obtenidos, con algunos ajustes que tendría que haber por cuestiones de las que se mide estatalmente, ¿no? Y yo se lo eché en cara, digamos, a Waldemar diciendo que se perdió una oportunidad fundamental para cambiar el modelo político y el papel, por ejemplo, de la autoridad electoral y para acabar con problemas que han enviciado mucho el debate público como la sobrerepresentación. ¿Sí? Mi aspiración sería que el país caminara hacia un régimen parlamentario,
Eso lo digo claramente en mi respuesta a Woldenberg, ¿no? Eh, Waldenberg dice que sí defendió en su momento esa propuesta, pero que a final de cuentas la desechó y opta por lo que yo critico, que es mantener el sistema mixto como está ahorita, que es un sistema que ya nos está produciendo, nos está generando problemas. No solamente por la sobrerepresentación, sino porque, como tú sabes, Jesús, a nivel de los 300 distritos electorales o de cada uno de los distritos electorales, hay muchas negociaciones y mucha mano negra también en la elección de los diputados, porque tiene que ver con la mayoría de votos en una circunscripción cerrada. Y ahí los intereses entran de una manera muy sencilla y es mucho más fácil que condicionen una elección a que condicionen una elección proporcional, por cierto, ¿no? Porque ahí cuentan los grandes números y porque no hay tantos damnificados, porque en una elección uninominal en un distrito de este país el que pierde, pierde todo. Aunque tenga una representación proporcional en el sistema mixto, el candidato que perdió ahí perdió todo. Entonces, es bueno que utilicemos la imaginación y flexibilicemos ahora que estamos metidos en reformas de fondo como la del Poder Judicial, que imaginemos que también la representación política puede ser de otra naturaleza. ¿Por qué causó esta respuesta tan furibúndica, yo diría? No solamente de Waldenberg, sino de muchos que piensan como él en redes sociales se expresaron de esa manera. Porque hay mucho nerviosismo sobre dos cosas. Uno es sobre su herencia. Hay una generación de intelectuales que va a dejar un país como este país y tiene mucha preocupación de lo que hicieron en los últimos 30 años, siga teniendo viabilidad histórica y se está sometiendo a juicio y se está sometiendo a medidas políticas muy importantes. Es herencia por parte del gobierno y yo creo que con razón de parte del gobierno. ¿Sí? Y la otra cosa es que les asustan ciertas reformas porque ellos tienen una idea, y me refiero a Waldenberg y a los que piensan como él, tienen una idea muy esquemática de lo que es la democracia mexicana, que tiene que ver con lo que yo llamo checklist. Si una democracia cumple estos 5 o 10 puntos, es una democracia. Si una democracia no cumple, o un régimen político no cumple esos 5 o 10 puntos, no es una democracia. Y ahora lo que estamos viendo, Jesús, es que las modalidades de expresión democrática de conflicto político dentro de las democracias en el mundo están presentando una variabilidad impresionante. Claro. Tú tienes un sistema electoral como el de Gran Bretaña, donde solamente hay diputados uninominales. Y eso ha condenado a los famosos liberales británicos a tener el 10% de la votación con el 25% el 10% de los diputados con el 25% de la votación, ¿no? Históricamente así están de amolados, vamos a decirlo así. Tú ves al presidente Macron sacando una reforma tan importante como la de pensiones sin pasarla por el Congreso. O ves a un presidente Macron designando como primer ministro al líder de un partido que no ganó las elecciones, en un sistema semiparlamentario como el francés. O tú tienes la hipótesis que ya conocemos en Estados Unidos de un presidente que no tiene la mayoría de votos, de mayoría de voto popular. Estados Unidos se puede ser presidente con una minoría del voto popular. Lo que yo trato de decir a Walter y a los que piensan como él es que cuál es la referencia, cuál es el mundo democrático que está dejando una lección sobre cómo es la democracia, ¿no? ¿De qué está nutrido el checklist para que pasemos la prueba de si somos demócratas o no somos demócratas? Hay mucho de valores universales en la democracia y hay mucho de circunstancias locales en la democracia. Una democracia sin atenerse a las circunstancias locales tampoco es una democracia, ¿no? Porque se puede viciar casi inmediatamente, pues, o se puede adquirir ciertos sesgos que no son democráticos. Entonces, habría que aflojar la imaginación y habría que aflojar el alma para hacer las reformas que este país necesita y mirar hacia adelante y ser más optimistas respecto a que a partir de una dura, áspera negociación se puede reinventar lo que haya que reinventar de la democracia mexicana, porque no es una pastoral. No todos estamos agarrados de la mano y comiendo helado. Es una democracia que está pasando por muchos sufrimientos que tienen que ver con la violencia, con el desarrollo, con la pobreza, etcétera, y hay que ajustar tuercas, sin duda. Sí, totalmente. Y es que como bien señalan a los amigos y amigas que nos están observando en esta charla, interesante charla con mi querido Ariel, está precisamente en redacción.nexos.com.mx, diagonal respuesta Goldenberg, mucho de lo que aquí nos está explicando mi querido Ariel Rodríguez Curi, y en donde, como bien lo señalas, el tema del futuro de la democracia
parece que de repente les importa muchísimo a personajes que de una u otra manera, con ciertos niveles de responsabilidad, por supuesto, fueron parte esencial de la erosión de la propia democracia, de la afectación de la propia democracia, y da la impresión, tú corrígeme, querido, que en esta discusión no importa realmente la congruencia democrática por parte de estos sectores, sino que si ahora no gané, ahora no me gusta la democracia. Yo creo que hay algo de eso, yo estoy completamente de acuerdo, y también hay algo que es arbitrario y que yo se lo reclamo a Walden en mi respuesta, es considerar que los que no se apeguen a esa checklist, a esa lista de virtudes que debe tener el demócrata, ya no es un demócrata. Y yo hasta donde entiendo, la lucha política en México ahorita, de la manera virtual en que podemos estar discutiendo en tu programa, o la manera en que se está discutiendo en el Congreso la reforma al sistema judicial, etcétera, al poder judicial, etcétera, es una discusión entre demócratas. No es una discusión entre los poquitos demócratas que han sobrevivido, según ellos, y la bola de pelafustanes que están tratando de acabar con la democracia. Esa petición de principio es muy hiriente para el resto de la población. Y me parece que en las respuestas de Waldenberg y en la discusión más importante, por supuesto, infinitamente más importante, sobre la reforma del sistema judicial, está implícito eso. Los que no piensan como yo pienso respecto a por qué no hay que cambiar el sistema judicial, no son demócratas. En lugar de decir, yo sí quiero que cambie el sistema judicial y este es el camino, incluso en términos de negociación. Entonces ahí hay una labor de exclusión muy brusca contra los que apoyamos ciertas medidas del gobierno y que automáticamente nos llevamos el calificativo de que no ser demócratas porque ese gobierno no es demócrata, a pesar de que tiene la votación más alta de la historia. Sí, totalmente. Y aquí hay una parte, ya en la parte final de este escrito, que señalas precisamente esto: salir de esta jaula de hierro de la política como reacción, evitar esa nueva nación política. ¿Tú crees, por ejemplo, que estos personajes puedan, querido Ariel? Yo sé que podemos caer en una especulación, pero que puedan habitar después de tanto tiempo en otro tipo de ideas, con otro tipo de conceptos, habitar lo que pasa en la actualidad, precisamente, porque sin duda toda democracia necesita siempre el claro y el oscuro para la discusión, para el debate, para el enriquecimiento mutuo, pero puedes pensar en que estos grupos puedan habitar como tal, puedan discutir como tal, o simple y llanamente están ahí, pero sin estar. Mira, parte del lenguaje, del vocabulario que utilizan tiene que ver con una carencia fundamental y es que no están en un partido político. Ujú, Estuvieron muchos de ellos, otros nunca han estado en un partido político. Me refiero a Goldenberg y a algunas personas que piensan como él. Y a estas alturas ya se está convirtiendo eso en un verdadero problema porque el régimen de partidos en México no diría que se reblandeció, sino que se resquebrajó en las últimas elecciones presidenciales y está muy debilitado. Muchas de las cosas que proponen, la vía más eficaz para proponerla, la resistencia más eficaz para oponerse, y están en todo su derecho a oponerse a una política de la presidenta, en este caso del partido mayoritario, se tendría que dar por la vía de los partidos. ujú. El problema es que son intelectuales sin partido. Y en un momento eso representó incluso una ventaja. Hoy ya no representa una ventaja. Yo por eso decía, y no lo decía nada más en términos irónicos, sino era una pregunta genuina, es, ¿van a organizar un partido político que sería lo más sano para este país? ¿O van a colaborar en la refundación de los partidos ya existentes, el PRI o el PAN? ¿Qué van a hacer al respecto? ¿O qué van a hacer los jóvenes que son sus herederos, que legítimamente son sus herederos, al respecto? ¿Van a salir a la calle a tocar puertas, afiliar gente y formar un nuevo partido político en México? Se necesita, pero no sé si tengan la cultura política y tengan, digamos, la voluntad de hacerlo, porque es muy difícil organizar partidos políticos, Jesús. Mucho, muy difícil. Y en México, tanto por la legislación como por la cultura política, es más difícil aún, ¿no? Entonces, a mí me preocupa ese vacío que se está formando en estas dos grandes familias que yo señalo en mi primera intervención en Nexos, que es la de los que se autodenominan liberales y de los que se autodenominan socialdemócratas. Pues sí, son liberales y son socialdemócratas sin partidos. No tienen un partido liberal y no tienen un partido socialdemócrata.
y no sé si se van a poner a organizar uno. Claro. Ahora, aquí en este punto me llama mucho la atención precisamente, como dices, un partido social demócrata, pero en realidad, en cuestión de identidad política, de ideología política, ¿encuentras esa congruencia para consolidar un concepto de esa naturaleza en México? O más bien dicho, han sido de repente algunos de ellos demasiado veletas en ese tipo de aspectos. ¿O ves realmente más que nada un problema ya a partir de de esa congruencia, en un momento en el cual nos dimos cuenta que al PAN y el PRI les cobró la factura, y lo platicamos en alguna ocasión tú y yo, les cobró la factura incluso la propia alianza que llevaron a cabo entre sus mismos militantes, quienes decidieron los priistas no votar por Xóchitl Gálvez y los panistas de una u otra manera no aceptar una alianza con el PRI en varios estados? Entonces, ¿qué tanta congruencia puede haber con miras a formar este partido? Sí, uno de los elementos que ha estado presente en la discusión, o en el debate, o en el intercambio con Goldenberg, es lo que yo llamo la ausencia de doctrina, Ujú. porque se ha pensado que la política es pura pragmática. No es cierto. Necesito unos marcos referenciales mucho más importantes. Esto que tú llamas, digamos, ambivalencia, ser veleta, etcétera, tiene también que ver con, por una parte, las prioridades del momento, que son respetables, cada quien tiene que establecer qué es lo que importa en el corto plazo y qué es lo que importa en el largo plazo, pero tiene que ver con un descuido muy importante de la intelectualidad pública mexicana para imaginar doctrinalmente, es decir, con sagacidad, pero también con rigor, una democracia mexicana y una ideología o un conjunto de ideologías para esa democracia. De eso no se han encargado. Se han encargado de comentar lo que está pasando en el orden, lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Y bienvenidos sus comentarios. Seguramente están pensando qué va a pasar con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Está bien. Eso no hace doctrina. Eso no funda ideológicamente la posibilidad de un partido ni permite una síntesis que permita ciertos marcos para no estar atado a las circunstancias más inmediatas o al aire que está soplando en el monte, pues, ¿no? Y me parece que es algo que de la intelectualidad mexicana, de los intelectuales públicos mexicanos que en algún momento se amanecieron de eso, ¿no? Ya acabaron las ideologías, por lo tanto vamos a ver el día a día. Pues sí, hasta que el día les dio algunas sorpresas tremendas y no hay respuestas doctrinarias, ideológicas en el mejor sentido de la palabra, a lo que está pasando, salvo a veces la descalificación, diciendo todo lo que proponga el gobierno y todo lo que apoyen los que apoyan al gobierno en determinadas políticas es una política de antidemócratas. No es cierto, la vida es mucho más complicada que eso. Finalmente quedó Ariel, y tal vez ya no lo respondiste, pero demasiado alejados del mexicano y mexicana de a pie, demasiado alejados no solamente en la narrativa, en el discurso. Digo, hay personajes que abiertamente han dicho, no, no importa si la gente no nos entiende, nosotros no estamos mal. Y es ahí cuando dices, ¿qué tanto ese discurso de este grupo particularmente de José Goldenberg y demás no logró conectar ya con la ciudadanía? ¿Qué tanto ese discurso ya no le funciona a una ciudadanía que ya de por sí hay una actitud ya de, no quiero decir una palabra fuerte que pueda sonar algo prosaico, sino de un rechazo hacia un cierto sector de la intelectualidad, de la academia como tal, por los mismos antecedentes o contexto? Pero qué tanto la intelectualidad, qué tanto la academia también se olvidó de tratar de aterrizar esos conceptos y esas ideas hacia una población más de a pie, más de calle, esa población que a final de cuentas fue determinante en las dos últimas elecciones. Sí, y mira, yo tengo dudas de que haya un alejamiento. Yo creo que representan un sector significativo, por lo pronto no en los números electorales, pero sí significativo, digamos, en el quehacer cultural mexicano, ¿no? Yo no los descartaría porque yo creo que tienen un lugar y bien ganado en ese sentido. Yo creo que también representan una tradición política, ¿no? La de un reformismo desde el interior de las propias instituciones. Walden fue presidente del entonces IFE y hizo una labor magnífica como presidente del IFE, ¿no? En momentos también muy difíciles. No, yo creo que de lo que carecen es de un compromiso político ahí sí más prosaico. Si yo quiero llevar adelante mis ideas, ya cuando no soy funcionario y ya no, cuando no estoy en el salón de clases, lo que necesito es otro tipo de vocería y esa vocería es la de un partido político.
y por ahí no les da en general, ¿no? No es una tradición muy establecida en el imaginario mexicano que el intelectual esté muy cerca del compromiso político, al menos desde el fin del estalinismo, ¿no? Los asusta esa posibilidad misma. Entonces, digamos que son intelectuales sin partido y los partidos no tienen intelectuales, ¿no? Lo cual es una pésima combinación para la democracia mexicana y para la oposición. Intelectuales sin partido y partidos sin intelectuales lleva a este atolladero donde algunas cosas en las que pueden tener razón no tienen el suficiente eco dentro de la política como tal. Y hay otra cosa también, y yo insisto en eso, hay mucho de autorreferencial en Waldenberg y en algunos que piensan como él, porque ellos fueron artífices también de la democracia mexicana y sienten que se les va legado. Y eso no les permite ser objetivos respecto a lo que está pasando. A lo mejor no se les está yendo. Estamos simplemente, como yo creo que entramos, a otra etapa marcada por el fin de la transición. La transición ya se acabó. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de resignificar el Estado y resignificar la autoridad política, que se había desdibujado espantosamente durante la transición. De tal manera que tenemos presidentes que parecían gestores, que es lo que yo critico mucho. Un presidente tiene que ser un gobernante y parecer un gobernante, ¿no? Con todos los peligros que eso tiene, pero también con todas las ventajas que eso tiene. Ese lenguaje no les gusta, esa aproximación a la política no les gusta. Mi querido Ariel Rodríguez Curi, de verdad siempre es un placer escucharte y aprender de ti y te agradezco muchísimo estos minutos para la comunidad, oye. Un abrazo, Jesús. Todo salga muy bien, estamos en contacto.